para este programa, señores, es un lujo tener al ex alto oficial de la CIA, el hombre que más yo respeto, que con cariño, el señor Rick Prado. ¿Quién es Rick Prado? Usted tiene que buscar su libro en Amazon, que en inglés se llama The Shadow Warrior, el guerrero de la sombra. Una historia impresionante. Después le voy a dar más datos, pero quise invitar a Rick a hablar ahora, Rick Prado, por el tema de esta primicia que ha dado The New York Times. Nadie lo ha desmentido, así que yo creo que por ahí van los tiros. Y lo que dice básicamente que la administración Trump ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. La gente que no sabe cómo opera, por eso en este programa nosotros traemos no solo a los que saben, sino a los que tienen el respeto. Y este es el caso. Rick, buenas tardes, te saluda Andrés Rinaldo y un servidor Miguel Cosillo. Rick, un honor estar contigo acá. De nuevo juntos es un vacilón, gracias. Rick, ¿cómo tú percibes, tú crees que es factible esto que ha reportado The New York Times, que sea cierto que el presidente ha autorizado lo que se llama presidential decision, que ha autorizado a la agencia a realizar operaciones encubiertas en Venezuela? Bueno, mira, primero que nada, a mí lo que me sorprende y me molesta es que esa noticia tan fresca ya esté pública. Porque verdaderamente, como el título de mi libro es Black Ops, quiere decir que la mano de los Estados Unidos está supuesto a ser escondida. Pero de que es la responsabilidad de la agencia de hacer esta clase de trabajo, absolutamente. Es lo que la agencia hace. Nosotros somos la única agencia federal que tiene lo que se llaman Title 50 Authorities, autoridades título 50, que nos dice a nosotros que fuera de los Estados Unidos, cualquier misión que el presidente de los Estados Unidos nos echa bajo ¿cómo se llama? Un finding, lethal finding, como en este caso, eso es lo que nosotros hacemos. Lo que complica esto, Miguel, es la política. Primero, soltar eso a la noticia fue una movida política. Y eso le hace daño a los que van a tener que hacer el trabajo, número uno. El mejor ejemplo que te puedo dar es la Bahía de Cochino. El plan de la Bahía de Cochino que hizo la CIA en los 1961, 62, lo que fuera, es completamente diferente de que lo que terminó siendo por la política y la presión política que le estaba metiendo a Kennedy. Y entonces, eso es el trabajo de nosotros. Otro ejemplo positivo es lo de los contras. En la que tú participaste. Yo soy el primero que el organizador, el fundador de la Contra. Yo estuve ahí en la jungla con ellos más de 3 años. Pero eso fue un programa que empezó exactamente una operación negra. Nadie sabía, y por los primeros 14 meses de ese programa, yo era el único que podía ir porque yo podía pasar por otra cosa que no fuera un norteamericano. Así que eso es exactamente lo que la agencia tiene que hacer. Y me alegra que le hayan hecho ese cargo. Y me alegra que el nuevo DCI de nosotros, el director nuevo de la agencia, lo dijo desde el principio. Nosotros vamos a ser más agresivos, va a ser operaciones con dientes. Entonces, eso para mí, ya quisiera yo tener 20 años menos para estar dentro todavía. Rick, pero en tu evaluación, tantos años en el terreno, tantas operaciones, señores, para que el público sepa, Rick Prado, que llegó a los Estados Unidos con 10 años como niño Pedro Pan, sin sus padres, y fue enviado a un orfanato en Colorado, para que usted sepa. Rick Prado fue el primer oficial de la CIA que llegó en el año 1981 a Nicaragua a luchar contra el sandinismo y apoyó a los contras. Las historias son fabulosas, tiene que comprar el libro. Rick Prado ha estado en los terrenos y en los escenarios más complejos. En Asia. Estuvo en las Coreas, estuvo en Filipinas, en África, por supuesto, y en América Latina en varios puntos que no se puede
en comentar, pero un dato importante para que ustedes sepan con quién estamos hablando. Señores, Rick Prado fue como, él llegó a ser el jefe de contraterrorismo de la CIA, de operaciones, el jefe de operaciones de contraterrorismo en la Agencia Central de Inteligencia. Él participó en el equipo cuando se inauguró la cacería de Bin Laden en el año 1996. Muchas cosas se pudieron haber evitado, muchos actos terroristas, y Bin Laden no hubiera sido. ¿Así fue o no, Rick? Mira, ese es un gran ejemplo de lo que pasa cuando la política se mete a lo que es operaciones militares, policiales o de inteligencia. Nosotros, cuando empezamos el Task Force en enero del 96, yo era el número 2 en el Task Force, nosotros teníamos creo que 4 o 5 folletos acerca de Bin Laden. Ya en el 1997 nosotros teníamos decenas de folletos llenos de dónde estaba, qué estaba haciendo, fuentes que nos estaban ayudando, y cada vez que teníamos, porque nosotros teníamos la inteligencia de un señor que tú conoces bien, Billy Waugh. Una leyenda de la CIA. En Khartoum, él todavía estaba en Khartoum, Bin Laden. Entonces, nosotros seguimos casi cada 3 o 4 meses una operación para neutralizar a Bin Laden. No quiere decir solamente matarlo, pudiera haber sido capturarlo y traerlo para interrogarlo, porque sabíamos que los servicios, otros servicios de inteligencia aliados nos estaban dando esa información. Hasta gobiernos del Medio Oeste nos estaban ayudando con estos programas. Sin embargo, la política en ese tiempo, en el 97, bajo Clinton, nunca aprobaron ninguna de estas misiones que hubiera sido, como dice, a walk in the park, caminar por el parque. Claro. Porque era tan fácil. Él estaba en Khartoum sin protección, él creía que ahí nada le iba a pasar. Imagínate si nos hubieran dejado a nosotros neutralizar a Bin Laden en 1997. Fuera como darle un tiro a Hitler en el 1938. Claro. Hubiera cambiado la historia del mundo. Porque de ahí pasó el bombardeo de las 2 embajadas de nosotros en África simultáneamente, el barco Cole, el ataque, y como es natural, 9/11, que fue el culminó el terrorismo. Claro. Qué bien. Rick, entonces, tu evaluación, esta publicación del New York Times, digo, la prensa, nosotros nos vamos a dar gusto con esto en el sentido de que es una gran noticia, si es así, pero esto es un error en materia de inteligencia, ¿correcto? Es un error lo que es sacarlo al aire. Es un error Porque darlo a conocer. Verdaderamente, Claro. el evento de sorpresa, tú nunca le vas a decir, tú estuviste en los artes marciales por décadas. Sí. Tú no le vas a decir al oponente tuyo, te voy a tirar una patada por adelante y te voy a dar un spinning rear kick. No se lo vas a hacer. Al contrario, le vas a ir para la izquierda y le vas a dar por la derecha. Y entonces nos niega a nosotros esa capacidad, pero fue una movida política y la comprendo porque hay muchas cosas políticas en este momento que necesitamos toda la ayuda. Pero de que es una buena noticia, si es verídica, absolutamente. Le doy gracias a Dios por abrirle los ojos al liderazgo de este país y que se enfoque en esa clase de peligro. Le pido a Dios que lo próximo sea Cuba. Así que, como te digo, yo quisiera tener 20 o 30 años nuevos menos para estar metido allá adentro, tuviera esto hasta los codos. Claro. Rick, tú me lo has dicho, el director es un hombre que le gusta no aparecer en los medios como el director anterior, como Bill Burr, el actual director Radcliffe. En tu evaluación, ¿tú crees que si Estados Unidos ha llegado en este momento aquí, tú también ves la posibilidad de que con Cuba también se hagan cosas importantes para ponerle fin a ese régimen? Absolutamente, mira, primero que nada, Trump es un hombre que no se le olvide a sus aliados. Y por eso los cubanos y los venezolanos, los latinos que han apoyado a Trump, él le tiene gran aprecio. Pero eso es una cosa sentimental. Claro. En la parte táctica, ¿cómo tú vas a dejar que tengan un cuchillo enfocado a tu pecho a 90 millas
de los Estados Unidos. La presencia rusa y China que hay en Cuba es una gran amenaza a los Estados Unidos. Claro. Así que me parece que esto es el principio de hacer como hizo Reagan, que era limpiar su patio primero y después también pelear contra el comunismo. Acuérdate que bajo Reagan se empezó lo de los contras, se ganó lo de los contras eventualmente y se ganó tumbar a los soviéticos por la guerra en Afganistán. Así fue, y la caída de Europa, de la Europa comunista. Completo. Sí. Sí. Completo. Rick, ¿algo más que quieras agregar? Me gustaría que nos dijera algunas cosas de tu libro. Señores, para que usted tenga una idea, el libro de Rick Prado ha estado desde que salió entre los primeros 10, llegó al número 6 entre los bestsellers nacionales en su género. Ha sido un éxito total. Yo lo he hablado con Rick. Ojalá alguna vez y en Cuba y los lectores hispanohablantes podamos tener la oportunidad de leer ese libro en español. Para que no es un libro de los cuentos de Rick, es un libro de una profundidad, yo se lo decía a él, tremenda por la siguiente razón. Señores, porque Rick Prado fue un hombre que fue testigo de dos eras de la historia. La Guerra Fría, que la vivió y la peleó en carne propia, y la guerra contra el terrorismo. Pocos oficiales de la CIA A ese nivel tuvieron la posibilidad de hacer lo que hizo Rick. Entonces me gustaría que antes que nos despidiéramos les hable a nuestro público en español un poco de tu libro. Bueno, muchas gracias por los halagos. Mira, para mí el libro fue una sorpresa. Yo nunca había querido escribir un libro, pero yo me di cuenta que después que yo me retiré tuve tiempo para pensar, porque cuando uno está trabajando el enfoque es más agresivo, no tienes tiempo para sentarte a pensar. Yo me di cuenta de que de las 141 estrellas que nosotros tenemos en la pared de los caídos, y la agencia, como tú sabes, es chiquitica, no es como el FBI ni como el ejército, es una unidad muy pequeña, sobre todo el directorio de operaciones, que es donde yo estaba. Y un tercio de esas 141 estrellas son después de 9/11. Y eso quiere decir que yo o los conocía o los mandé a esas operaciones que le causaron su vida. Y yo quería que el libro le diera a los hijos y hijas de esos héroes una historia verídica, sexy, sí, porque hay muchas cosas operacionales, no son solo las mías, es la colectividad de las actividades que hicimos nosotros con la agencia. Pero para que la viuda o el viudo pueda decirle a los hijos, esto es lo que mami o papi hicieron durante la guerra contra el terrorismo. Así es que empezó el libro mío. El libro Black Ops quiere decir eso, operaciones negras, que quiere decir que la mano de los Estados Unidos está escondida en estos casos, como fue lo de Bin Laden hasta que lo mataron. Por cierto, el team de los SEALs que mataron a Bin Laden estaba bajo control de la agencia porque, como te dije anteriormente, la agencia es la que tiene título 50 y esto no era un país de guerra. Pakistán era un aliado, no era como si fuera en Afganistán. Así que ese SEAL team y la unidad que encontró geográficamente, que encontró a Bin Laden, fue la misma unidad que nosotros empezamos en enero del 96. Así que el libro cubre, como tú dijiste, la Guerra Fría. Yo estuve en Latinoamérica también trabajando, lugares que no puedo decir. Hay 2 atentados a mi vida que lo pude negar. Estuve bajo fuego contra los sandinistas varias veces en los primeros meses que estuve yo en la frontera con Nicaragua. Subsecuentemente, yo fui jefe de los programas, todos los programas de la Corea. Yo era el número 2 en la división de Asia y tenía la responsabilidad de lo que es todos los programas internacionales contra Corea del Norte y aliado con la Corea del Sur. Y como tú dijiste, yo era jefe de operaciones del Centro Contraterrorista de la CIA cuando 9/11 pasó. Yo me pasé los últimos 2 años y pico de mi vida, yo dejé ese gran puesto para estar en la calle
yo fui de manejar 500 amigos a tener un equipo de 12, pero yo terminé mi carrera en la calle y me sorprende que lo dejaron mucho de esas operaciones y que yo tuve la oportunidad hasta de hacerle un briefing al vicepresidente de Dick Cheney y a Condoleezza Rice de los programas, y él nos dio la luz verde. Impresionante. Impresionante. Si usted no está viendo, usted simplemente va a Google y usted pone Rick Prado, las imágenes, y hay ahí una vida en fotos que le da una idea de dónde ha estado Rick Prado, de quién es, y para nosotros los cubanos, a mí me llena de orgullo que un cubano haya llegado a donde llegó y que haya combatido eficazmente contra quienes combatió. Un cubano de Manicaragua. Un cubano de Manicaragua. Un cubano de Manicaragua. Rick Prado tiene una camiseta, señores, que si usted lo ve, algún día que estemos con él y podamos llevar la imagen, si usted ve esa camiseta, dice Manicaragua. Llegó a este país con 10 años. Solito, un guerrero de la sombra. El guerrero de la sombra. Así es. Mi querido Rick. Esa camisa está en la foto que nos tomamos cuando hicimos el documentario tour. Así es. En América TV. Así es. Yo tengo esa camisa puesta. Y déjame agregarte una cosa, porque te agradezco el halago de patriotismo y todo eso, pero para mí, cuando yo me gradué de high school, me di cuenta que yo tenía una deuda de honor a este país por lo que hicieron por nosotros los cubanos, por las familias de nosotros desterrados, y que llegamos aquí y teníamos la oportunidad de crecer y triunfar y que nuestros hijos hicieran mejores que los padres, y eso continúa. Así es. Tremendo. Mi querido Rick, un gran abrazo. Te agradecemos enormemente porque pocas veces un periodista tiene la oportunidad de conversar con alguien con la experiencia como la que tú tienes, y sobre todo ante una noticia que salió a bote pronto, y ahí está Rick Prado con el bate bateando porque le gusta.